El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a platicar sobre una de las instituciones más hermosas que operan bajo la figura jurídica de IAP, Institución de Asistencia Privada, y que se rigen, por tanto, por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en el caso del Distrito Federal. Es el Hospital Escandón. Es un hospital completísimo que tiene atención de consulta externa, tiene también especialidades, tiene también quirófanos, tiene pues habitaciones, camas, en fin, es un servicio integral y completo para las personas de muy escasos recursos que no tienen seguridad social o que teniéndola pues no son atendidos oportunamente y en situación de emergencia también pueden ser atendidos en el Hospital Escandón. Para hablar de esta institución está con nosotros el doctor Jorge López Curto, él es el director general del Hospital Escandón. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Muy bien, Tere, buenos días. Gracias por estar aquí. El agradecido soy yo por la oportunidad de dar a conocer un poquito más al hospital. Gracias. Además de profesionalismo, la tecnología de punta, los médicos especialistas que generosamente participan en el hospital, algo que hace sentirse a uno muy en casa y muy bien cuidado y querido es el servicio de las religiosas. Son monjas las que atienden el Hospital Escandón desde sus orígenes, me imagino. Sí, en 1950 aproximadamente entraron las hermanas vicentinas, las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul a conducir el hospital. Antes de esto habían estado las monjas josefinas. Hace aproximadamente un año, por las necesidades que tenían las hermanas vicentinas en otras unidades que tienen en Chiapas, en otras partes del país, sintieron que el Hospital Escandón les demandaba demasiado y nuestro patronato seleccionó a las hermanas josefinas para seguir con esta labor altruista y esta labor de confort a los pacientes. Que además ya la habían tenido ellas. Ya la habían tenido ellas. ¿El Hospital Escandón cuándo comienza sus operaciones? ¿En qué año? El Hospital Escandón empezó en 1908. Lo interesante del Hospital Escandón es que es en realidad de los dedicados a la salud la cuarta IAP de este país. La preceden únicamente el Hospital de Jesús, que fue fundado por Hernán Cortés en 1524, la Beneficencia Española, que fue fundada como en 1868, la Beneficencia Angloamericana, que es el actual Hospital ABC, que fue fundado en 1880 y tantos, y la diferencia fundamental es que estas instituciones que la preceden venían dirigidas específicamente a grupos de población como eran los españoles y los angloamericanos, que traían además una cultura de la filantropía que nosotros no habíamos podido desarrollar. Nosotros trabajamos más que nada en base a la caridad, y no hablo del Hospital Escandón, hablo de todas las instituciones que en aquellas épocas daban este tipo de servicio. El Hospital Escandón es, por lo tanto, la primera institución de mexicanos para mexicanos, ¿sí? Y fue fundada por doña María Ana Mier de Escandón, que dejó todos sus bienes, que eran entonces cuantiosos, para que se construyera un hospital. Creo recordar que la escritura inicial dice para pobres y menesterosos. Esa función la ha mantenido el hospital. Y luego fue muy oportuna, durante la Revolución Mexicana le habrá tocado recibir pacientes de toda la República Mexicana. Fue hospital de sangre, fue cuartel, fueron un montón de cosas en ese lapso tan dramático de la historia del país. Sí, deben tener en su registro un montón de anécdotas y sucesos importantísimos. Que estamos tratando de rescatar y documentar
para tener una historia gráfica de la institución. Y entonces las hermanas Josefinas comenzaron con ustedes el año pasado. No, esta última vez, esta segunda vez, pero al inicio del Hospital Escandón en 1908 ellas habrán llegado Yo a creo que atender el ellos llegaron hospital como por el 20 y tantos o el 30, pero la fecha exacta no la tengo. Y después en el 50 llegaron las hermanas de San Vicente de Paul, ¿no? Sí. Y luego, ahora hace un año retoman las Josefinas. Retoman ellas, estamos muy contentos. Estamos contentos con las hermanas vicentinas, estamos contentos con las monjas josefinas. Claro, y los pacientes felices, ¿no? Los pacientes contentos porque ellas proporcionan algo que a veces nosotros no podemos proporcionar, ¿no? Que es el confort religioso. El médico, de alguna manera, independientemente de su voluntad o de sus cosas, tiene que ajustarse mucho a los términos médicos, a las explicaciones técnicas, a ese tipo de cosas. Y aunque el paciente percibe nuestras situaciones emocionales respecto a ellos, nuestra preocupación, nuestra angustia, todas esas cosas, en realidad es mucho más fácil abrir el corazón y el alma a una gente de la que no dependes, ¿sí? Porque de alguna manera entre el médico y el paciente existe una relación de dependencia, ¿no? Entonces ellos buscan necesariamente a alguien que les dé confort y es la función que llenan las hermanas josefinas. Qué bueno. Entre las mayores fuentes de financiamiento para los hospitales que operan bajo la figura jurídica de IAP en el Distrito Federal está el Nacional Monte de Piedad. El Nacional Monte de Piedad nos ha ayudado mucho a nosotros, como a ustedes, pero también, como nosotros, está en un proceso de ser más preciso y más exigente para otorgar sus donativos. Y nosotros estamos tratando de cumplir con sus nuevas exigencias. Pero sobre todo porque ha decidido que ahora los temas prioritarios para dar donativos son los temas de salud y educación. Entonces, entre las organizaciones altruistas hay una gama enorme en atención a causas sociales que se han generado con la época. Claro. Ante la fractura familiar, el desempleo, la pobreza extrema, pues sucede que hay madres adolescentes, farmacodependientes, mayor indigencia, niños en situación de calle, alcoholismo entre los niños y adolescentes. Entonces, son muchas, delincuencia, ¿no? Jovencitos que delinquen. Son enormes, enorme la gama de acciones altruistas en México bajo la figura jurídica de IAP. Pero ahora el Monte de Piedad no va a dejar en desamparo especialmente a las que se dediquen a educación y a salud. Entre ellas se cuenta el Hospital Escandón. Entre ellas se encuentra el Hospital Escandón. Qué bueno, esto nos da muchísimo gusto porque es un servicio necesario. El Monte de Piedad nos ha donado equipos y dinero que nos eran indispensables. Las crisis económicas de 1908-1909 depletaron mucho la capacidad económica del hospital, particularmente en la adquisición de nuevos equipos que son sumamente costosos y la tecnología es costosa, hay que pagarla para estar en una situación de vanguardia, hay que dedicar una parte importante del dinero al mantenimiento de las instalaciones, al mantenimiento de los equipos, y con las crisis económicas, pues también nuestros pacientes, como nuestros donadores, empezaron a tener menos disponibilidad de recursos. Entonces hay que dar al máximo lo que se tiene, ¿no? Y hay que cuidar muy bien a los donadores. Algo que no tenemos y que necesitamos crear en el hospital es una oficina de procuración de fondos permanente. En vez de hacer solicitudes esporádicas, tener a alguien especializado en la recolección de fondos, que soy una profesión totalmente nueva y derecha. Pero además, la medicina se ha encarecido por el éxito del Estado benefactor. Esa es una reflexión muy interesante. Pues queremos que nos expliques más a profundidad para que nos quede claro. Hace 40, 50 años, los mexicanos no vivían 70 u 80 años, y menos trabajando, y ahora sí lo hacen. Entonces antes los mexicanos padecían enfermedades infecciosas, se morían de diarrea, de cosas por el estilo,
ahora son diabéticos, son cardíacos, son hipertensos, son medicinas, padecimientos cuya atención es más costosa, más prolongada, a veces de por vida. Claro, y hay que sostenerlos, ¿no? Hay que sostenerlo. Por supuesto. Entonces, pero también prevenir, la medicina preventiva es ahorita la que tiene que entrar duro, ¿no? Exactamente. Con toda su fuerza. Adicionalmente a esto, ha crecido mucho, es mejor dicho, se ha disminuido la base social de gente joven por los cambios demográficos naturales, el control de la natalidad, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando teníamos antes una base poblacional muy amplia y una cúspide chaparrita, como una pirámide, ahora tenemos una base poblacional muy pequeña para sostener la seguridad social y un gran número de personas en edades mayores. De tal que aquella pirámide que podría parecerse a la pirámide del Sol, ahora se parece al edificio del Banco de América en San Francisco, ¿no? Así es. Esto pone un estrés, aunque sea un anglicismo, un esfuerzo especial en las instituciones de asistencia privada y tenemos que irnos adaptando a ello. Pero es difícil, ¿no? Porque hay menos donantes, también por la misma pirámide invertida, hay menos gente con ingresos para poder Afortunadamente compartir. todavía no se invierte la pirámide. Sí, pero ya estamos en ese proceso, ¿no? Y hay menos hijos de edad mediana dispuestos a contribuir, a pagar a alguna cuota de recuperación por los servicios que se prestan a sus padres. Más que la disponibilidad, más que estar dispuestos o no estar dispuestos, yo creo que la filantropía y el amor familiar en México existen mucho, pero y no se van a perder nunca por detalles culturales que tenemos. Lo que pasa es que ellos tienen sus propias necesidades que satisfacer, de educar a sus hijos. Y que por desempleo no... Vamos a un corte y sí, ¿cómo no? Continuamos, volvemos.
Continuamos en esta conversación para dar a conocer aún más al Hospital Escandón, una institución de asistencia privada hermosa en la Ciudad de México que atiende pacientes no solo del Distrito Federal, sino del interior de la República Mexicana. Y el doctor Jorge López Curto, quien es el director, nos va a platicar un poco más de la tecnología, las especialidades que tienen, número de pacientes internos y externos, y también la hospedería que hay en alianza con la Fundación Ana Mier Escandón. Por favor. Sí, como no. En realidad, la fundación y el hospital son prácticamente la misma cosa. El hospital depende de la Fundación María Ana Mier de Escandón. La Fundación María Ana Mier de Escandón, aparte de los servicios hospitalarios que proporcionamos, tiene un albergue que estaba y está todavía dedicado fundamentalmente a aquellos pacientes que viniendo de provincia con sus familias no tienen dónde hospedarse. Entonces les hospeda temporalmente y por cuotas mínimas. Hasta donde yo entiendo, esta es una parte del hospital, mejor dicho, de la fundación, que permanece manejada por las hermanas vicentinas. ¿Sí? Aparte de esto, tenemos la escuela de enfermería, que ha llegado a ser una escuela muy prestigiosa, y yo en mis prácticas privadas en los hospitales me he encontrado con excelentes enfermeras formadas en la Escuela de Enfermería del Hospital Escandón. El Hospital Escandón ahorita está en un proceso de regeneración, poniendo servicios nuevos que no existían. Vemos aproximadamente unos 6,000 pacientes mensuales en consulta externa, practicamos unas 1,200 cirugías al año, de todas las especialidades, y el objetivo es por lo menos duplicar este número de pacientes en un tiempo razonable de quizás un año. Y esto es en respuesta a la necesidad real, a la demanda que hay. Hay una gran demanda de servicios. Te sorprenderá que un servicio nuevo que tenemos es el servicio de salud mental, y lo creamos precisamente por la demanda, ¿verdad?, de los pacientes buscando un psicólogo o un psiquiatra, un servicio que en realidad no teníamos y que es resultado de los problemas sociales que tú señalabas, ¿no? La pobreza, las narcodependencias, las adicciones, la deserción escolar, la ruptura de la familia, la intrusión en las estructuras familiares de la televisión y el radio con mensajes tan confusos, ¿verdad?, que toleran cosas que la moral mexicana todavía no está preparada para absorber, ¿no? Pues más que la moral, ¿no? Es el sentido común y la libertad. Cuando hablo de moral, hablo de las costumbres. El amor a la libertad, ¿no? El amor a la paz, a la felicidad, sí, a la armonía. Y claro, todo lo que atente contra este estado del alma, de paz, alegría, felicidad y armonía, es una cosa que hay que ir a resolver a un psicólogo o un psiquiatra. Qué bueno que tienen ustedes ahora ese servicio. Tenemos ese servicio, creando una clínica de la mujer, para que en vez de dar consulta de ginecología, podamos dar un tratamiento integral a las personas, para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de mama, un diagnóstico temprano del cáncer cervicouterino, una atención higiénica y una educación higiénica para la vida marital y la vida sexual de las personas, y en ese proceso estamos. Hemos abierto un departamento de cirugía ambulatoria que ahorita funciona a medias, porque estamos ocupando este espacio para nuestra unidad de terapia intensiva, porque la unidad de terapia intensiva requería urgentemente no una manita de gato, sino un zarpazo de tigre, ¿verdad? Y en arreglarla, en llevarla a los niveles actuales y en equiparla. Y para estas cosas nada más no hay dinero que alcance. Sin embargo, los proyectos del hospital son ambiciosos. ¿Qué tecnología tienen actualmente? ¿Resonancia magnética, tomografía? Estamos por adquirir un tomógrafo nuevo, porque nuestro tomógrafo es obsoleto. Actualmente una tomografía axial computada, que es
el nombre completo. Estos nuevos tomógrafos hacen 16 cortes por segundo, de tal manera que un estudio tomográfico del tórax o de una extremidad puede llevarle a la máquina 40 segundos, cuando antes llevaban 40 minutos. Nosotros andamos como en 20, 25 de tener a un paciente en un aparato. Aparte de ser lo más rápido, tiene una gran capacidad para tomar imágenes tridimensionales, imágenes tridimensionales que tú puedes jugar y verlas por todos lados, ¿no? En el mismo estudio se te puede ver la nariz y la nuca, por así decirlo. ¿Y esto lo van a adquirir? Esto lo vamos a adquirir. ¿Tienen mastógrafos? Tenemos mastógrafos, tenemos densitómetros, tenemos radiografía convencional, tenemos ultrasonido. El ultrasonido es un aparato que utilizamos muchísimo en diagnóstico y nos está faltando modernizar precisamente nuestra resonancia magnética. Que también la tienen, pero que la tenemos, van a actualizar. Pero es un aparato de 0.3 teslas. No, probablemente esto no te diga a ti nada, ni se lo diga a la audiencia, pero la tecnología actual requiere por lo menos 1.5 teslas de las unidades que se usan para medir esto. Lo que se traduce en mayor velocidad, mayor resolución, sobre todo lo segundo. ¿Y cuánto cuestan estos aparatos? La resonancia magnética y la tomografía, ¿qué hacen falta ahora? Una resonancia magnética de 1.5 teslas, porque hay hasta de 3 teslas, o sea, el doble, debe andar costando aproximadamente $1 millón. Pero aparte del gasto específico de adquirir la máquina, que puede adquirirse a plazos, en programas de leasing, lo que tú quieras, requieren muchas adaptaciones físicas, adaptaciones eléctricas, para poder tenerlas activas. En realidad es un equipo muy necesario y muy útil, porque es un equipo que puede y debe de alguna manera trabajar las 24 horas. Claro, y que es costosísimo hacerse. Si nosotros le damos a una persona, oiga, pues sí le podemos hacer su resonancia magnética, pero a las 3 de la mañana, pero le va a costar la tercera parte de lo que le cuesta en algún otro lugar, claro que va a estar a las 3 de la mañana. Nosotros podríamos tener nuestros equipos funcionando todo el tiempo. Pues ojalá que pronto, porque la pobreza en México es cada vez más abundante y también de eso se enferma la gente. Hay mucha enfermedad psicosomática a causa de problemas no resueltos de tipo familiar, emocional, afectivo, ¿no? Entonces, doctor Jorge López Curto, ¿los médicos especialistas que trabajan en el Hospital Escandón son voluntarios? No son voluntarios en el sentido estricto de la palabra, de que sus servicios sean gratuitos. Ganan aproximadamente 80 pesos por consulta, de lo que le cobramos aproximadamente el doble a los pacientes, pero es nuestra filosofía que todo el mundo debe ser remunerado por su trabajo y que esta va a ser la semilla del cambio, a que en un momento dado podamos tener médicos de tiempo completo y de tiempo exclusivo, ¿sí? Porque el problema de llevar una práctica social, una práctica privada o una práctica social y una práctica institucional complica mucho las cosas para los pacientes y para los médicos. Muy bien. Ahora, con el Seguro Popular no ha reducido el número de pacientes solicitando el servicio porque ya podrían contar quizás con las instituciones públicas de salud. No, la demanda sigue increciendo y esperamos duplicarla en un lapso de 12, 14 meses. ¿Y el gobierno federal da algún donativo al Hospital Escandón para El gobierno federal no nos da nada, pero puedo adelantar que he hecho una solicitud al respecto. ¿A la Secretaría de Salud, de Sol o cuál de ellas? Es un fideicomiso formado por varias de estas entidades públicas y tienen en su comité, sus posibilidades, en su grupo de directores
al director general de la Fundación Rearronte, que también ha sido generosa con nosotros, al secretario ahora de Educación Pública, entonces de Salud, a varias gentes más, y les he dirigido una carta y una lista de nuestras necesidades que la pude haber escrito en un rollo enorme y larguísimo de papel, porque las necesidades nunca se terminan. Pero tenemos ofertas generosas de filántropos mexicanos que quieren ayudarnos a construir un nuevo hospital. En realidad, de alguna manera, he sido yo el que los ha detenido porque sentía y siento todavía, que el hospital necesitaba organizarse mejor, tener un mejor sistema de archivo, una mejor comunicación, un equipo de trabajo más armónico y más organizado, porque, como decíamos, como los médicos seleccionan su horario, seleccionan sus pacientes, pues no teníamos reuniones periódicas con los médicos, no teníamos forma de coordinar los trabajos. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando ahora. Muy bien. Ahora, los jóvenes estudiantes de medicina que ya pasan a la etapa de hacer su especialidad, ¿pueden hacer su especialidad en el Hospital Escandón? No tenemos residencias todavía, exclusivamente tenemos una rotación de residentes de ginecología y obstetricia que pasan por varios hospitales. En la actualidad, esa es la forma de trabajar de casi todos los hospitales del mundo, excepto grandes hospitales como la Clínica Mayo, donde yo me formé, como el Hospital Militar aquí en México, como algunos hospitales grandes, pueden ofrecerles a los residentes todas las alternativas de su propia especialidad, ¿no? Pero queda como proyecto a pero futuro. es muy común que un hospital que recibe pocos traumas recurra a hacer una alianza estratégica, por así decirlo, con un hospital que recibe mucho trauma, otro que recibe muchos niños, hace una alianza estratégica para una especialidad específica. Bueno, entonces ya nos va a platicar si hay alguna novedad para los estudiantes de medicina, alguna posibilidad, a lo mejor prácticas profesionales o hacer la tesis, en fin. Volvemos.
Continuamos, esto es Anunciación TV y celebrando que exista un hospital tan lindo como el Hospital Escandón, una institución de asistencia privada al servicio de los más pobres de México. Doctor López Curto, Jorge, dinos, los jóvenes entonces que quieren hacer su especialidad y que quisieran acercarse a la gente más necesitada de México, ¿de qué manera podrían hacer algo o aproximarse a la especialidad o al menos prácticas profesionales en el área en la que se quieren especializar dentro del Hospital Escandón? Nosotros en el Hospital Escandón tenemos internado de pregrado, que es el primer acercamiento a la vida profesional que tiene un médico. Antes de la especialidad. Antes de la especialidad, incluso antes de la recepción profesional y del servicio social. Entonces recibimos alumnos tanto de la UP como de la Anáhuac, algunos de la Salle, según quien lo solicite. El hospital curiosamente goza de mucho prestigio entre los estudiantes por la calidad de la enseñanza y la libertad de trabajo que les otorgamos, pero siempre supervisados por los médicos tratantes. Entonces no tenemos ahorita residencias de especialidad, pero nuestra jefatura de enseñanza está trabajando en eso. Obtener en realidad el permiso para entrenar médicos residentes depende de la afiliación o del patronazgo de una institución universitaria, que es la que le va a dar la validez a esa especialidad. Entonces, por lo pronto tienen el servicio de pregrado, ¿no? De pregrado. Y tenemos rotación de residentes de ginecología y obstetricia, pero en las demás especialidades no las tenemos. Muy bien. Ahora, hay algunos hospitales públicos que no tienen albergue temporal para pacientes que no han sido dados de alta definitiva y todavía no pueden regresar a su ciudad de origen porque les seguirán haciendo estudios o porque viene una nueva cirugía y conviene que permanezcan en el DF. El albergue temporal que tiene la fundación de la que depende el Hospital Escandón, ¿también está abierto a ese tipo de familiares y pacientes? No tanto para los pacientes como para los familiares. Desde luego, si tenemos un paciente que por ejemplo, Hospital en General, Hospital Infantil Federico Gómez. Si tuviéramos teniendo pacientes que requieren tratamientos prolongados, como son tratamientos oncológicos, que en los cuales los pacientes tienen que recibir quimioterapia periódica y ese tipo de cosas, esa sería la función de un albergue. Aunque no sean atendidos en el Hospital Escandón porque tienen el servicio del ISSSTE, del Seguro Social o de la Secretaría de Salud. Pero no extendemos el servicio a pacientes que no sean del Hospital Escandón. Y nosotros un servicio de oncología en esos términos no lo tenemos. Entre otras cosas, los pacientes no tienen la capacidad económica para pagarse ese tipo de tratamientos y nosotros carecemos ahorita de fondos para subsidiarlo. Por eso comentaba yo lo de la campaña de procuración permanente de fondos. Muy bien, vamos a estar muy al pendiente para ayudarles a difundirla a través de todos nuestros medios de comunicación. Ahora, hablando a nivel nacional de lo que se ha escuchado en distintos momentos en los últimos años, hay una propuesta interesante, que es que el sistema de salud en México sea uno solo, que tanto las instalaciones y médicos y tecnología del ISSSTE como del IMSS como de la Secretaría de Salud puedan dar servicio a todo el país, a todos los mexicanos sin distinción. ¿Esto es viable? ¿Ustedes lo avalan? ¿Han pugnado por ello? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? Nosotros no tenemos participación política en este tipo de decisiones. Sin embargo, si es mi opinión personal la que tú buscas, yo pienso que el sistema debiera ser universal. Yo pienso que un país que tiene una institución llamada Seguro Social, una institución llamada ISSSTE, otra institución llamada DIF, otra institución, cuando tienes 5 sistemas, no tienes ningún sistema. ¿Sí? Entonces, eso es un paso fundamental que se tiene que dar en el país. Sin embargo, cuando tú observas lo que está sucediendo
en aquellos países que alcanzaron lo que nosotros siempre hemos deseado, ahora están en jaque económico, precisamente por la amplitud de sus servicios sociales y de sus servicios de salud. Gratuitos en forma indiscriminada, ¿no? Gratuitos en forma indiscriminada. De alguna manera, los países que tenían menos control de sus derechohabientes, por así decirlo, sufrían de un turismo médico del que tanto se habla, pero gratuito. ¿Sí? El paciente que entraba como turista empezaba a fingir que tenía un dolor de cadera y era operado allá. Salía del hospital, porque en los hospitales no hay cajas, no hay controles, no hay nada, tomaba el avión y se regresaba a su país. Eso es lo que me han comentado. Qué barbaridad. Sí, es probable, ¿no? Es probable, sobre todo personas procedentes de otros países muy pobres llegan a Europa, a España o a Francia o a cualquiera de estos países y abusan, ¿no? Sí, es un problema complicado, porque aparte de que sí debemos de unificar nuestro servicio de salud, la situación esta política y económica o financiera, como la quieras llamar, actual, le da en realidad una importancia mayor a las instituciones de asistencia privada, el sector social, que es el que puede ayudarle a estos sistemas de salud a salir adelante. Por lo tanto, invertir en el sector social, invertir en las instituciones de asistencia privada, que tienen una ley específica, que tienen una misión establecida y que tienen una serie de políticas universales, es la mejor inversión que puede hacer un filántropo, un donante, cualquier cosa así. Porque tenemos en el país tantísimos problemas que resolver, que qué más que ayudarnos entre nosotros mismos. Claro. Ahora, ¿de dónde proceden los pacientes que vienen de provincia al Hospital Escandón? ¿De qué estado? Principalmente venían muchos de Chiapas y de Oaxaca, pero también de los estados que nos circundan, Tlaxcala, Puebla, el Estado de México sobre todo. Tenemos muchos pacientes de Chalco, pero son pacientes que pueden conmutar en el mismo día. Claro, mediodía se les ven conmutar y el otro mediodía se les ven trámites. Sí, por supuesto. Ahora, los hospitales que son IAP hacen red, se sientan a platicar del sistema de salud en México, le reportan al gobierno las necesidades mayoritarias de los estados de donde proviene la gente de provincia a pedir salud en el DF. Le van dando algún reporte al gobierno para que se entere de la realidad nacional, ya sea para que el mismo gobierno vaya y visite esas localidades, esos estados donde está deplorable el sistema de salud, tan es así que de ahí es de donde más provienen pacientes, para que se mejoren los hospitales públicos de esos estados. ¿O qué relación hay entre ustedes como IAPs y todas ustedes juntas con el gobierno? Tú mejor que yo conoces la labor de la Junta de Asistencia Privada y conoces el liderazgo excepcional que ha tenido nuestro presidente de la Junta, Rogerio Casas Alatriste. Ellos tuvieron la idea de crear una comunidad IAP, a la que probablemente ustedes pertenecen. Dentro de esta comunidad IAP se tiene la intención de crear una red de servicios de salud. Con este trabajo yo me presenté para ser consejero de la Junta y soy consejero suplente en el rubro de salud. Entonces, pues no son proyectos que se realicen en días o en semanas, porque requieren mucha labor de convencimiento y de trabajo, pero yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que México va hacia la integración de sus servicios de salud, pero también va a depender cada vez más de instituciones de asistencia privada, no solo para la salud, sino para todas las otras cosas de las que la asistencia privada se ocupa. Y entonces
en la medida que más organizados entre sí como instituciones de asistencia privada podrán entregarle al gobierno unos reportes tan completos que el mismo gobierno no pueda negarse a responder a la demanda social de esos estados de donde están teniendo que trasladarse al DF pidiendo salud los pacientes más pobres. Este sistema nos permitirá unificar el lenguaje para empezar, ¿no? Porque dentro de la medicina en cada lugar se llama un padecimiento de X, aunque sea el mismo. Segundo, unificar nuestras estadísticas. Eso es fundamental. Y luego, ¿verdad?, hacer el intercambio de lo que cada quien domina. Qué bien. Yo te puedo decir que a título personal he recibido muchísimo apoyo del Hospital ABC. ¿Por qué? Porque he trabajado en él 30 años, porque me conocen, porque son mis amigos, y mucho del equipo que ahora tiene el Hospital Escandón, ese equipo que ellos han renovado por mantenerse a la vanguardia en la tecnología y que nosotros usamos con mucho gusto y con mucho orgullo. Excelente, es un buen testimonio de lo que está pasando ahora, ¿no? De lo que tiene que pasar. Y de lo que tiene que seguir pasando y mucho más. Y entonces estamos hablando de la Beneficencia Española, del Hospital ABC, estamos hablando de la Cruz Roja, que también es una IAP y es todo un hospital muy bien instalado. Estamos hablando del Hospital Escandón, del Conde de Valenciana, del Hospital de Jesús, del Hospital de la Luz. Bueno, ¿cuántos? Y tras de ello, tras de ella viene el decidir en qué somos mejores, en qué somos más eficaces. Y canalizarse casos y pacientes. Claro, intercambiarlos. Realmente empiezo a preguntar si tiene sentido que un hospital como el Escandón desde servicio de odontología, oftalmología, cirugía general y todo, si podríamos establecer alianzas, por ejemplo, con los hospitales de la Luz, con el Hospital de la Luz, o de la ceguera, para que nosotros atendamos a sus pacientes diabéticos, a sus pacientes pulmonares, y nosotros les refiramos a nuestros pacientes que requieren cirugía. Excelente, y lo mismo apoyarse en los voluntariados, las damas voluntarias de perinatología, de pediatría, que todas ellas son IAP, y que también haciendo red con ustedes es un cambio total en favor de la salud. Estoy seguro que la Junta está trabajando muy seriamente sobre esto. Qué bueno. Pues le agradezco muchísimo, doctor Jorge López Curto, director del Hospital Escandón, institución de asistencia privada. Nosotros hemos tenido experiencias maravillosas con el Hospital Escandón, hemos canalizado todos los casos de personas que nos piden ayuda en materia de salud, que canalizamos al Hospital Escandón, han sido debidamente atendidos con un cariño entrañable de parte de las religiosas, han salido satisfechos, felices y completos. Así que muchísimas gracias. Les agradezco mucho los comentarios, les agradezco a ustedes la oportunidad de dar a conocer un poquito mejor el Hospital Escandón. Los invito a que lo visiten personalmente, los invito a que vayan viendo las modificaciones que estamos haciendo y les pido que me vuelvan a invitar. Claro que cuando sí. hayamos concluido algunas labores pendientes que tenemos, para que de una manera más gráfica podamos mostrarles nuestras nuevas unidades de terapia intensiva, de cirugía ambulatoria, de quirófanos en preparación, de lo que nosotros llamamos admisión continua, que son los pacientes que requieren atención inmediata como para no tener que esperar hasta que se les otorgue una consulta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Así lo haremos y estamos listos con los reporteros para ir a cubrir todos los eventos para anunciar las novedades. Gracias. No, yo los mantendré informados. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @todomexico somos.